y trabajo en Madrid. Ok, muy bien. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es, Ujú. ¿cómo se vive de la práctica clínica en su país? ¿Cómo se vive La de la práctica práctica? clínica Ajá, en su país. sí. Digamos, todo lo que tenga que ver con lo psicológico ha ido ganando mucho espacio, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, recientemente se están incorporando psicólogos clínicos a, digamos, unidades de salud mental en medicina de primer orden, es decir, en medicina de cabecera. Cuando uno va a un médico a preguntar si, por ejemplo, cualquier enfermedad, digamos el médico de familia que le llamamos, también están incluyendo en un programa piloto a psicólogos. El psicoanálisis está, digamos, en la formación de los psicólogos. Ok, muy bien. La segunda pregunta sería, ¿cómo considera que los principales conceptos y teorías psicoanalíticas han influido en el pensamiento y la cultura de su país? Eh, para mí tienen una importancia crucial. Digamos, el psicoanálisis, desde el principio, podemos pensar, Freud escribió La interpretación de los sueños en 1900, publicó ese libro en 1900 y dio origen a, digamos, a todo el surrealismo, ¿no? Todo el mundo quedó impactado con una nueva teoría que hablaba sobre el psiquismo humano, que hablaba sobre los aspectos inconscientes, eso que no podíamos saber, digamos, aunque a uno le preguntaran y le preguntaran. Tenía que estar la interpretación. La interpretación psicoanalítica era, digamos, la que sabía, es la que sabe. Entonces, debido a la técnica psicoanalítica, que es asociación libre y transferencia, muchos artistas, tanto pintores sobre todo y poetas, emplearon ese método para producir, digamos, arte, ¿no? Entonces tuvo desde el principio mucha influencia, ¿no? Primero con los surrealistas, decía, en Francia, en, digamos, parte de Europa, pero también con Salvador Dalí, que digamos, y con Pablo Picasso, y con poetas especialmente de la generación del 27. Es más, en poesía son los grandes poetas. Muchos de ellos fueron a vivir después de la Guerra Civil a México. Ok, muy bien. ¿Cree que existen diferencias sustanciales entre la práctica en su país y en México? Yo creo que nacen de un tronco común. Digamos, el psicoanálisis viajó a la Argentina a través de un español, Ángel Garma, y de allí realmente floreció. Luego hubo un éxodo de psicoanalistas argentinos a diferentes países, entre ellos México, digamos varios países del continente latinoamericano y también a España. Entonces, yo creo que hay, digamos, una apertura, aunque pienso que en América Latina la apertura es mayor, es, digamos, como mucho más receptiva a pensamientos nuevos, como por ejemplo es el psicoanálisis, ¿no? La vieja Europa a veces está anclada en los pensamientos antiguos, pero el psicoanálisis es una teoría, a mí me parece importantísima, que no se la puede obviar bajo ningún concepto. Ok. ¿Cuáles considera que son las principales barreras de la práctica del psicoanálisis en su país y en México? Bueno, el psicoanálisis exige algo que es parte del método, que el psicoanalista esté en psicoanálisis. Entonces, yo pienso que muchas veces es, digamos, entre comillas, culpa de los psicoanalistas, porque los psicoanalistas tienen que psicoanalizarse, tienen que formarse, pero no tienen por qué exigirle al paciente todo eso. Y a veces ha pasado que se le ha exigido al paciente, cuando en realidad la exigencia es sobre uno. Uno tiene que poder haberse transformado, digamos, tener un pensamiento diferente para poder tratar a otra persona, ¿no? Pero a mí me parece que hay buenos lectores de psicoanálisis, y que es importante que se lea bien, porque no es un dogma, no es dogmático, al revés, es una cosa muy viva y muy adaptable a todos los campos. Aquí nosotros trabajamos, por ejemplo, con deportistas, en terapia de pareja, en empresas,
Y digamos, el psicoanálisis aporta una luz que muchas otras teorías no pueden aportar. Y en la clínica, bueno, la clínica es el reino del psicoanálisis, podríamos decir, ¿no? Hay muchas corrientes, es verdad, pero el psicoanálisis, yo he trabajado, por ejemplo, codo a codo con muchos psicólogos, yo también soy psicóloga clínica, como comentaba, pero en un número de sesiones, por ejemplo, con 20 sesiones, la efectividad del psicoanálisis era abrumadora. Ok. ¿Cuáles considera que son las principales barreras de la práctica del psicoanálisis hoy en día? El hecho de que los psicoanalistas no estén cerca de la gente, ¿no? En realidad tienen que estar, yo creo que es algo fundamental. Digamos, la teoría es muy, muy importante, pero una lectura de la teoría que, digamos, esté encarnada en la realidad, ¿no? Porque si no están muy, digamos, por ejemplo, la gente que trabaja con Lacan, yo también estoy formada en Lacan, ¿no? En psicoanálisis, que digamos en la lectura que hace Lacan, pero perdón, es importante que los psicoanalistas puedan entender bien el psicoanálisis. Yo creo que el principal obstáculo es que ellos no lo hayan terminado de entender bien, pero el psicoanálisis a mí me parece absolutamente maravilloso. Claro. Y muy útil. En un mundo cada vez más digitalizado y globalizando, ¿cómo considera que el psicoanálisis debe sostenerse? A principios del año 2000, yo tuve mis primeros pacientes por teléfono y vía Skype. La verdad es que fueron ellos los que me fueron señalando, ¿no? Y muchos psicoanalistas se preguntaban qué pasa con la transferencia, ¿no? Si el paciente no está, no viene al diván, ¿qué pasa? Yo ahora tengo un buen porcentaje de pacientes que atiendo online o por teléfono. Yo creo que facilitan. Si pensamos en Madrid, que es una ciudad muy grande y que hay muchos atascos y la gente tiene poco tiempo, entonces se les facilita enormemente, ¿no? Alguien que baja a las 10 de la mañana a tomarse un café y en realidad tiene la sesión por teléfono, ¿no? Sí, claro. Y me parece que está facilitando muchísimo. Además, también puedes atender, digamos, pacientes de otros países, que eso es enorme. Pero hay que formarse como psicoanalista, ¿no? Yo pienso que, digamos, a los jóvenes, si les tendría que decir algo, es que es una teoría absolutamente maravillosa, pero hay que conocerla, hay que acercarse a ella, ¿no? Claro. Ya por último la pregunta, ya creo que ya me la adelantó un poquito. ¿Algún consejo a los jóvenes y a las jóvenes y los jóvenes interesados en formarse como psicoanalistas? Cuando yo comencé a formarme, yo me acuerdo que habían conceptos que no entendía, ¿no? Me parecían, digamos, como muy extraños, ¿no? Envidia al pene, ¿no? Viniendo, digamos, desde una óptica feminista, uno decía, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Y yo la verdad es que me formé a contracorriente porque quería entender qué quería decir todo eso, ¿no? Y también cuando, por ejemplo, escuchaba el complejo de Edipo, por favor, yo decía, a ver, ¿eso qué es? Pero uno se da cuenta, digamos, que el complejo de Edipo es una estructura que te permite leer lo que le pasa al paciente. Sí, entonces, claro, es importantísimo, ¿no? Que no le tengan miedo a la lectura, al revés, que se animen con la lectura, mejor si se lee en grupo o con alguien, con un psicoanalista, pues que digamos que dé esa formación. Y el psicoanálisis me encanta porque él no piensa que existen genios, sino trabajadores. Entonces, él dice, la gente pierde muchísimo tiempo en la neurosis, está en sus pensamientos, en sus dolencias, en sus afecciones, en su depresión, en su angustia, y eso es mucha energía, ¿no? Sí. En cambio, si estás sano, pones eso en la realidad y puedes producir cualquier ser humano. Él dice, si yo he sido capaz con la edad que tenía de producir una teoría tan importante, ¿por qué no va a producir todo eso cualquier ser humano? ¿Sabes? Entonces, digamos que él dice, yo no soy un genio, yo soy un trabajador. Entonces, eso le diría a los jóvenes, ¿no? Que se animen con todo. Claro. Bueno, y ahora sí sería todo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias. Saludos a México. Igualmente allá a Madrid. Y muchísimas gracias por la entrevista. Y pues ya, sería todo. Gracias. Encantada. Igualmente, vale. Encantada. Bye. Gracias. Hasta luego.